Ahora el profesor Gonzalo Alegría va a analizar el Tratado de Libre Comercio desde el punto de vista académico. Bienvenido. Hola, buenas noches. Me llamo Gonzalo Alegría. Yo soy profesor de Centrum Católica y, bueno, muy unido a la Católica porque mi familia, tanto por mi padre, el escritor Ciro Alegría, como mi hermano Ciro Alegría, que trabaja de decano en esta casa, Alonso Alegría, el dramaturgo, etcétera, etcétera. Así que para mí es un honor poder hablar en Pando porque yo siempre hablo en el otro campus, el campus de Santiago del Sur. Bueno, decirles en principio que lo que voy a hacer yo es hablarles del desarrollo y de las posibilidades de tener a China como socio comercial para ese desarrollo y sobre todo qué proyectos de desarrollo se podrían aprovechar para hacer con China ahora que viene el 14º plan quinquenal. Quiere decir que yo, consciente de que ya teníamos un panel de lujo de gente que iba a estar todo el tiempo hablando de estadísticas de comercio exterior, me he atrevido a mencionar el comercio exterior, como no, y lo vamos a ver en esta ponencia, pero desde un marco más estructural. El por qué China puede y debe ser un excelente socio para proyectos de desarrollo en el Perú. Y que lamentablemente no estamos sabiendo aprovechar, como vamos a ver a continuación. Y es culpa nuestra, porque el Perú representa el 1.65% de la población china. Y el Perú representa el 2,41% del territorio chino. Es decir, que nosotros los necesitamos más a ellos que ellos a nosotros, por un simple tema de porcentaje y de dimensiones, ¿no? Entonces, como vamos a ver el modelo de desarrollo conjunto que podrían tener los dos países y sostenible de Perú-China a partir del 2020, que es justo cuando acaba este tratado, vamos a observar aquí 4 fotos. La primera es justamente un colí en el año 1872. Después tenemos un gran empresario chino, la familia Wong, a la derecha, arriba, que son peruanos, pero de origen chino. En la parte de abajo estoy yo en Shanghái, con un gorrito chino. Siendo joven fui por primera vez a China. Y por último tenemos aquí una foto del Tratado de Libre Comercio, cuando Hu Jintao acordó con Alan García Pérez dicho tratado. Entonces, desde un punto de vista práctico podemos decir que el primer tema que nos une es que las dos somos civilizaciones originarias. Quiere decir, solo hay 7 civilizaciones originarias en el mundo y normalmente ahí donde ha habido una civilización originaria es muy difícil que prenda un modelo de economía liberal stricto sensu. Porque la economía liberal es occidental y responde a la civilización occidental. Pero si tú eres la civilización cínica, quiere decir los chinos, y ya tienes tu origen en la domesticación de la seda, del gusano de la seda en Hanzhou, o nosotros que domesticamos el algodón en Caral, y organizas tu sociedad de una forma sincrética para acumular todas las culturas posibles de tu geografía y todas las diversidades en torno a unos estándares. Entonces esos estándares tienen unos valores y culturalmente la persona se aferra, si su origen es maya, si su origen es inca, si su origen es civilización china, etc., a una serie de valores que no necesariamente son los liberales de la civilización occidental. Entonces, la pregunta es, estos dos países, en el caso de la República Popular China y Perú, pues han tenido sus problemas, como vamos a ver a continuación, para incorporarse estricto sensu a la idea de yo soy tan liberal como Inglaterra, en donde me tocó trabajar en la banca en la City londinense por muchos años, o yo soy tan liberal como Australia o Nueva Zelanda. Aquí la idea es que cada uno tiene su senda del desarrollo y que no necesita ser igual a, sino que puede innovar y tener un éxito como lo ha demostrado China. Es decir, que al final el futuro inmediato, vamos a ver, está pasando porque este modelo stricto sensu de liberalismo a ultranza, de todo es libre, todo es abierto, que comentaba muy bien aquí el representante de Comex Perú, es excelente, pero está llegando a su fin. Y está llegando a su fin no porque no funcione, sino que va a morir de éxito, como decía el gran economista, padre de la microeconomía, John Stuart Mill.
Quiere decir, lo que está pasando es que, como podemos observar en la diapo número 2, Ray Kurzweil, este señor de aquí, es el director jefe de ingeniería de Google y es el que está creando gran parte de las innovaciones como el carro no tripulado, etcétera, etcétera. Ray Kurzweil, además de ser un gran inventor y un gran empresario, escribió hace unos años, hacia el 2014, La singularidad está cerca. En este libro, que ya es un clásico, pese a que es muy nuevo, de Singularity is Near, nos dice que hacia el año 2049 la inteligencia artificial va a superar a la humana en actividad productiva. Quiere decir que muy cerca ya, en el 2050, empezaríamos a tener más automatización de inteligencia artificial. Y esto, mucho cuidado, no es siempre única y exclusivamente robótica y tareas rutinarias, sino también es software informático que haga que la productividad por empleado suba tanto en el sector servicios y otros servicios que se genere paro tecnológico, ese desempleo tecnológico del que nos hablaba ya en su época el padre de la macro, John Maynard Keynes, ¿no? Entonces aquí tenemos a Jeremy Rifkin, que es fue asesor de la Casa Blanca para tecnología con Bill Clinton y que actualmente es uno de los asesores más aceptados de Occidente en China. Justamente lo vemos ahí abajo con el director general de Economía de China. Y Jeremy Rifkin nos dice en la Sociedad de Coste Marginal Cero que las empresas, como están virtualizando sus procesos, están reduciendo sus costos de una forma ad infinitum y están logrando romper lo que la teoría económica llamaba los rendimientos decrecientes o costes crecientes. ¿Qué significa esto? Siempre te decían, el mercado tiende a competencia perfecta porque las empresas no pueden crecer ad infinito, sino que llega un momento en donde hay rigidez en algún factor productivo y entonces el rendimiento se vuelve decreciente. Hablamos pues de la productividad marginal decreciente, etcétera, etcétera. Bueno, pues según Ray Kurzweil, según Jeremy Rifkin, según todos los economistas actuales, estamos rompiendo la barrera de los rendimientos decrecientes. Y muchísimas empresas, por ejemplo Amazon, le da igual distribuir 1 millón de libros que 100 millones de libros. Porque el costo estructural incluso va a seguir bajando. Y además las innovaciones tecnológicas están ayudando de una forma prodigiosa a esto. Por ejemplo, se usa drones ya en periodo de prueba en Nueva York y Los Ángeles para distribuir los libros o los discos. Y el dron llega hasta la casa del sujeto y entonces se le llama por teléfono, se le dice salga, el dron lo mira con una cámara, le entrega. Entonces, si vamos a un sistema en el cual no va a haber choferes de bus, ni va a haber choferes de camión, ni va a haber choferes de taxi, ¿qué va a hacer de nuestros colectiveros? Yo me acuerdo, y les digo, por algo me dicen profesor alegría, porque llevo la alegría en la sangre. Yo me acuerdo de que cuando yo llegué al Perú, me decían, después de 32 años trabajando y viviendo en Europa, me sorprendió que no había Facebook prácticamente. Y yo decía, pero qué raro con lo sociables que son los peruanos y lo que les gusta intercambiar información. Y en 3-4 años Perú se volvió un portento del Facebook. Ahora, por cierto, ya los jóvenes ni eso, no creo que están en Instagram ni en otras cosas, ya Facebook suena obsoleto. Pero en su momento, todos los jóvenes entraron a Facebook y compartían su vida, etc. Entonces, esto de que nadie tenía internet, por ejemplo, decían, en los hogares no hay internet, pero no es verdad, porque al final, ¿qué pasaba? Los jóvenes iban a locutorios. Y después terminó expandiéndose tanto el celular y la navegación por celular, que en el Perú hay casi 2 celulares, 1 punto y mucho, por ciudadano. Quiere decir, es una barbaridad, 1.4, 1.6. Entonces hay una penetración de los celulares altísima hasta en los lugares más remotos. Y por lo tanto hay navegabilidad. Entonces, según Carl Benedict de la Universidad de Oxford, el 47% de nuestros empleos desaparecerán antes de fin de siglo. Y claro, siempre te dicen, el consuelo es la mano invisible, creará nuevos empleos. Pero aquí hay un problema que no les quiero alarmar, pero que es real. Y que la inteligencia de los países tiene que tomárselo en serio, porque tampoco puedes mentir. La primera revolución industrial hizo pasar a la gente del sector primario, la agricultura, ganadería, masivamente a trabajar en el sector secundario, la industria, manufacturas. La segunda revolución industrial nos trasladó del sector manufacturas e industria, secundario, al sector terciario, el sector servicios.
Y Colin Clark solo inventó 3 sectores, no hay un cuarto. Entonces ahora llega la revolución de la inteligencia artificial y me preguntan muchas veces los alumnos del centro, ¿y a qué sector cuartiario o como le quieran llamar? Vamos a ir. Y claro, no le puedes contestar la verdad, no le puedes decir, posiblemente nos vayamos a la porra, no lo puedes decir, ¿no? Tienes que decir simplemente que no queda claro que el modelo ya autogenere empleo, porque siguiendo la teoría de ni más ni menos Schumpeter, Joseph Alois Schumpeter, en teoría del desenvolvimiento económico, estamos llegando a la empresa autárquica. Quiere decir, si los costos bajan mucho, la empresa casi no necesita el mercado de factores. No necesita trabajo, no necesita capital, porque todo va a ser tecnología y una productividad muy elevada. Y en ese caso, la pregunta del millón es, ¿y nuestro sistema, que siempre tienes que vender algo en el mercado de factores para poder vivir, por qué se va a sustituir? Y ahí ya la sorpresa sería que de aquí a, digamos, 80 o 100 años, sí que para generar empleo necesitaremos lo que dice el Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, o la Premio Nobel de Economía, la primera mujer que ha conseguido el Premio Nobel de Economía, la gran Elinor Ostrom, que nos dicen que vamos a tener que combinar modelos liberales de empresa y de mercado, como siempre, con grandes corporaciones, pero que generaran muy poco empleo, como por ejemplo el caso de la minería en el Perú. Y lo combinaremos ¿con qué? Con lo que llaman los anglosajones el commons, quiere decir el procomún colaborativo. Sistemas cooperativos, asociacionistas, de economía social de mercado. Y, oh sorpresa, en el Perú eso ha existido siempre, porque es nuestro antiguo ayllu que la gente ha adaptado para desde la olla común, pasando por el recurseo taxista o cualquiera de las soluciones de mini empresa que crean los propios afectados, generar alternativas, de forma que en el Perú solo un 20% del empleo se genera en el sector liberal, moderno, competitivo, y casi un 80% es recurseo. Entonces, si el modelo va a cambiar a esto, tal vez el Perú sea de los más adaptativos y más inteligentes, porque es lo que ha tenido que aguantar toda la vida. En cambio, dígale usted a un británico, a un francés o a un chileno, que no paran de quemar todo y quejarse, porque no le das un empleo bien pagado, bien retribuido en una buena empresa, que no va a haber más empleos gran nivel de empresa de aquí a 100 años. Entonces, de aquí a un futuro lejano, que por suerte yo no veré, yo seguiré cobrando mi sueldo dignamente, pero de aquí a un tiempo, unos 50, 70 años, deberíamos ser adaptativos y pensar, ¿quién es el socio que va a lograr que mi vida futura sea un buen negocio y este país sea desarrollado y próspero, pese a que se vienen tiempos turbulentos? Y eso mismo se lo podría preguntar para muchos países China, porque China también, con su modelo mixto llamado socialismo de mercado, ha innovado lo que seguramente, de forma inevitable, según nos dicen Stiglitz y Ostrom, entre otros, sea el futuro. Es decir, necesitarás un Estado benefactor que promueva economía social, soluciones cooperativistas, soluciones de otros tipos, mini empresa, etcétera, que se combinen con esas enormes empresas que por sus bajísimos costos y su enorme competitividad sean casi monopolios naturales. Recuerden que sí se puede dar el caso de monopolios naturales, lo que pasa es que no podemos extendernos en ese tema que es teórico. Aquí me tienen justamente en la plaza de Tiananmen, con la foto del gran timonel, pero yo mucho más muchacho y sin barba, ¿no? Y entonces, lo que les quiero comentar al respecto y con mucho cariño es mi amor por China. Decididamente es un país al que admiro y aprecio mucho, y justamente ahora, 2019, es el año del cerdo. ¿Y eso qué significa en el horóscopo chino? Apertura, sociabilidad, progreso económico. Entonces, fíjense que yo creo que el gobierno, y aquí aprovecho para que le pasen el dato al gobierno, debería aprovechar porque es casi una conjunción planetaria lo que está pasando. Número uno, fíjense, en 1849 llegaron los cantoneses al Perú con Ramón Castilla, en un estado de casi semi-explotación, con unos contratos que eran unas estafas terribles, y era casi esclavitud, ¿no? Pero después se podía librar, pasaron muchos años. Bueno, esto está cumpliendo el 170 aniversario este año de la llegada de los primeros coolíes al Perú. Un tema emotivo y muy bonito. Número dos,
En 1979, Deng Xiaoping hizo la reforma que ha convertido a China en el monstruo económico y expansivo que es. Y se cumple 40 aniversario este año. Y finalmente, como no, para el aniversario que me han inventado, el del 10º aniversario del Tratado de Libre Comercio. Entonces, si todo esto está pasando a la vez, ¿no sería lógico preguntarnos, esta tendencia favorable, según el horóscopo chino, acaba ya el 24 de enero de 2020, que va a entrar otro signo? Entonces la pregunta es, ¿qué se podría plantear en eso que está estudiando el gobierno, que es justamente cómo potenciar este acuerdo con China? Veamos un poquito de historia. Para empezar, tenemos que tanto la cultura andina, la civilización nuestra, como la civilización asiática representada por China, han fundamentado el éxito de sus imperios y de sus periodos de gloria en un trípode. Lo pongo como ejemplo nada más. En vez de decir que es una mesa o tiene 4 patas o es un pedestal y tiene una... No, siempre hemos trabajado como un trípode. Y sería una pata la sociedad, otra lo político y otra lo económico. Entonces, fíjense qué bonito. La primera pata es todo lo social, la familia, el ayo, el clan, etc. Es profundamente tradicional tanto en la civilización oriental china como en la civilización andina. Es de una unidad a prueba de bombas atómicas. Yo que he vivido mucho tiempo en España, en Francia, en Bélgica, en Reino Unido, trabajando en la banca inglesa, en la City, me encontraba con que la gente es de una insolidaridad pasmosa. Mi ex esposa me llegaba a decir, como buena europea, yo tengo que visitar a mis parientes que están ya muy mayores en las residencias de ancianos 2 veces al año, su cumpleaños y Navidad. Y yo le decía, oye, si tal vez podemos ir otro día más, si quieres. No, tampoco hay que pasarse. Entonces yo decía, Dios mío, es un nivel de crueldad espantoso. Al señor o a la señora en cuestión, su tío, su hermano, todo. Navidad, su cumpleaños, punto. Entonces, claro, nosotros tenemos una estructura social que si tú entras en desgracia, el primero que te atiende es la familia, que te mantiene, que te provee, que te da la formación, etc. Y por eso, cuando falla el Estado benefactor, no pasa nada. En cambio, en los países occidentales plenos, el liberalismo, el individualismo es tan grande que si falla el Estado, prácticamente falló todo. Por otro lado, fíjense que lo político siempre en ambos países, tanto en China, República Popular, como en la República del Perú actual, son países bastante intervencionistas, bastante dirigistas, bastante protectores, que no obstante han jugado a liberalizar su mercado e incorporarse a los mercados internacionales y competir. Entonces tú dices, ¿y esto es compatible? Sí, porque es un modelo dual, es un modelo un poco contradictorio, ¿no? Un poco como lo que dicen que se avecina. Y por último, tenemos en lo económico esa dualidad liberal socialista cooperativista que hemos mencionado. Entonces, al final, ¿qué ocurre? Fíjense, vamos a intentar ver, muy brevemente, no se preocupen, pero vamos a ver una historia socioeconómica peruano-china anteriores a la República, otra en la República. ¿Qué cambios coyunturales ha habido antes del Tratado de Libre Comercio? ¿Qué tal nos ha ido con el Tratado de Libre Comercio? Y de ahí, ¿cómo podemos mejorar nuestro acuerdo comercial con los chinos aprovechándonos del actual plan quinquenal y de los futuros planes quinquenales? Vamos a ver sus objetivos y qué proponen los chinos, que tienen como objetivos en el plan quinquenal, porque como saben que es semiestatal la planificación de la economía, tú tienes que entrar en una línea, no puedes llegar y decir, bueno, tienes que hacer lo que yo te diga, sino adaptarte al plan quinquenal que tienen ellos. Y por último, las carencias de grandes programas de cooperación peruano-chino. Vamos a poner el ejemplo africano. China ha invertido en África 165 mil millones de dólares. Se ha comprado África entera hasta las botas. Y el resultado es una Etiopía con metro, y muy bonito, mucho mejor que el nuestro, con muchas más gentes. O países como Mozambique, con unos puentes espectaculares en los ríos. El río Maputo, por ejemplo, suena mal, pero existe el río. Y esto nos lleva a pensar en lo siguiente: si yo he logrado pacificar países como Etiopía, que llevaban 85 años de guerra,
se dice pronto, y que jamás habían tenido estabilidad, gobernabilidad, ni gobernanza, efectividad en el gasto público, gobernabilidad, paz social para poder trabajar. Entonces llega China, habla con los antiguos imperios colonialistas, los italianos en Etiopía, los franceses en la Francia francófona, etc. Y con sus inversiones, el apoyo de ellos y de los dirigentes locales, hace que los países pasen a ser pacíficos y prósperos. Y actualmente, si hay un continente que está creciendo a unos ritmos vertiginosos, es África. Hay países que crecen al 8, países que crecen al 7, países que crecen al 6. Nosotros, yo no me termino de creer, dicen que el año pasado, 2018, crecimos 4. Bueno, yo tiré cohetes porque realmente daba por hecho que no íbamos a llegar al 4. Y tenemos una tasa altísima para la media latinoamericana. Y por último, ¿cuál sería esa futura iniciativa peruana que vamos a proponer? Entonces, sin más preámbulo, ahí les he dejado un montón de texto que no vamos a leer, no se asusten, pero se lo dejan las diapos pensando, si quieren ver fundamentos, ahí tendrán pues como un pequeño archivo. Y la idea sería la siguiente: el Perú culturalmente ha tenido que crear una civilización de sincretismo. ¿Por qué? Porque tiene 47 lenguas y 67 etnias. Quiere decir, nosotros tenemos tan cantidad de etnias que es un país muy difícil de gobernar, ¿no? ¿Y qué decir de China? China tiene 56 etnias, un poquito menos que las nuestras. ¿Por qué? Porque la etnia Han es el 91% de la población. Pero no obstante, las otras 55 etnias hacen que China tenga 292 lenguas frente a nuestras 47. De las cuales solo 23 tienen escritura, los demás serían dialectos. Pero imagínense, 23. Quiere decir, China es, por decirlo así, de una diversidad cultural que la hacía ingobernable. Y por eso es que se necesitó en temporada del imperio que funda la dinastía Shah, allá por el 2100 a.C., y después en la centralización antifeudal, cuando arrasan a los señores feudales y todo el poder se lo queda a la dinastía Qing en el 221, necesitó eso, un imperio capaz de construir la gran muralla, de hacer gran obra pública y de unificar a pueblos muy diversos con un esfuerzo sincrético como fue el caso de China. ¿Y qué pasó con nosotros? Pues prácticamente lo mismo con el incanato. ¿Tú crees que los moches, los chancas, los huancas amaban a los quechuas? Porque no se puede decir incas, incas eran los gobernantes, ¿no? La clase vegetal, los quechuas. Pues no, ni mucho menos, por algo había la minca, la minita, como maltrato, ¿no? Es decir, en el fondo teníamos que tener esos imperios centralizadores para crear una economía sólida, una prosperidad general, etcétera, respetando los dioses locales, las distintas tradiciones culturales y demás. Y de esos vientos estas tempestades, porque posteriormente, en el caso de Perú, el virreinato nos trae un periodo de incorporación a la economía liberal un poco frustrado, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros entramos a la economía global en el periodo mercantilista, realmente anterior al liberalismo, y nos cogimos pues los defectos del mercantilismo, ¿no? Estos hermanones, ¿no? Hermanón, yo te quiero, yo te estimo, en donde todo el negocio gira en la base del clientelismo político, ¿no? Por ejemplo, esto es muy típico del Imperio Romano, ¿no? Las familias de patricios que te protegían, entonces tú podías tener un negocio, si no, no. Entonces todos estos vicios latinos que vienen desde el Imperio Romano y pasan pues a la península ibérica, íberos y galos con los franceses, pues se han heredado por el mundo pues, por estas tendencias que vienen de años A, y al final tenemos auges económicos importantísimos en el Perú, con la plata de Potosí, 1545, 1650, con los obrajes, con el galeón de Manila, etc. Y de repente llega el periodo Borbón, se acaban los Austrias y los Borbones creen en la liberalización económica. Ya entra otro modelo que no es el mercantilista, y nos dividen el virreinato en tres: virreinato de Nueva Granada al norte, virreinato de La Plata al sur, porque Perú gobernaba toda Sudamérica. Es impresionante. Ustedes llegan a Panamá y les dicen que su plato típico se llama el tamal, y es nuestro tamal. ¿Qué pasa? ¿Se han copiado ellos? No, es que éramos todos lo mismo. Éramos un único gran país con capital en Lima. Entonces hay que apiadarse de los pobres. Es como cuando los pobres ecuatorianos te dan un ceviche con ketchup hecho al horno.
Dice, claro, pobrecitos han heredado, pero no saben cómo se hace, no han heredado a mí. No, lo que tenemos que ver nosotros es que tenemos una potencia cultural y una proyección enorme que nos viene histórica. Y que lo que tenemos el defecto es que hemos perdido el paso. Y lo mismo le pasó a China con la maldad occidental, porque el imperio triunfó. Y fíjense, según Agnus Madison, vicepresidente de la COE, no sé, por cierto, se dice en el Perú OCDE, y realmente en el mundo entero se dice OCDE. Entonces, Agnus Madison, el vicepresidente de la OCDE por mucho tiempo y un gran econometra y estadista histórico, hizo estas series en donde podemos ver la bibliografía hasta el final, que entre el siglo V y el siglo XIV después de Cristo, el imperio, la economía más importante del mundo fue siempre la China. Quiere decir que no nos cuenten cuentos chinos respecto a que esto es nuevo. No. China fue un gran imperio ya económicamente a nivel mundial y controló el 25% del Producto Interno Bruto. Por cierto, solo en Perú decimos en español Producto Bruto Interno. En México, en Argentina, en España siempre se dice Producto Interno Bruto. Entonces, discúlpenme si yo, que he trabajado de profe en la Complutense de Madrid muchos años, pongo Producto Interno Bruto. Pero cuando hablo en Perú siempre digo Producto Bruto Interno porque sé que acá lo bruto va por delante. Entonces, volviendo a la idea, ya tenemos que ese 25% me lleva a que el Renacimiento, el descubrimiento de América, del 500, los años 1500, hacen que Europa empiece una productividad elevadísima por empleado. Y entonces esta ventaja china se pierde, ¿no? Y si lo vemos en la diapositiva siguiente, vemos que aquí en la parte superior hasta el 1500, China tenía 59 millones de habitantes en todo el mundo, obviamente eran cifras menores, ¿no? Porque era el año 1500. Mientras 25,4 millones tenía toda Europa. Esto hasta el año 1500 en la tabla de arriba. ¿Cuál era el Producto Interior Bruto per cápita según Agnus Madison? 450 dólares norteamericanos equivalentes en poder adquisitivo real internacional. A eso le llamamos el Gini, es una cosa muy difícil de calcular. Bueno, pues esos 450 son los equivalentes a los dólares de poder adquisitivo de 1990, dólares americanos. Quiere decir, te tiras media vida calculando esas. Y en el cambio, en Europa Occidental eran 400. Y por último, el Producto Interno Bruto, que lo ven ahí arriba, 26.550 millones para China frente a 10.165 para Europa. Entonces, esa etapa estaba claro que China era muy superior hasta el año 1500. Ahora, cuando vienen las primeras revoluciones tecnológicas, recuerden que la revolución industrial es algo distinto. Hay 3 revoluciones industriales que son cuando la tecnología hace un impacto en el sistema, en lo que llamaría más la supraestructura, y entonces ya todo se transforma, no solamente el aspecto productivo. En cambio, hay revoluciones tecnológicas que mejoran y adaptan el sistema productivo, pero no es una revolución industrial. Entonces, en este caso, tenemos que en la segunda tabla, que ya pueden ver abajo, entre 1820 y 1950, la economía china solo creció un 5%. Y eso representó que su Producto Interno Bruto per cápita bajó un 27%. ¿Por qué? Porque creció su población. Recordemos que crece principalmente porque llega la papa de América, producto peruano, por cierto, y China se empieza a alimentar con papa, y como estaban bien papeados, pasaron de 200 a 400 millones de habitantes. Entonces, al duplicar por primera vez la población china de forma histórica, al no crecer tan rápido la economía, la renta per cápita fue menor. Pero la economía creció un 5%. Ahora fíjense en la parte de abajo, en Europa creció un 756%, porque está con todas las revoluciones tecnológicas, el Producto Interno Bruto, y por eso la renta per cápita, aunque la población sube, crece un 272. Y finalmente Estados Unidos es un auténtico prodigio de la época, porque crece un 11.502% en Producto Interior Bruto, y eso le permite crecer un 660% en poder adquisitivo per cápita. Entonces, ¿cuál es la idea? Ya puestos en un marco, debemos pensar, bueno, entonces, ¿qué es lo conveniente? ¿Estados Unidos? Bueno, fíjense, lo sorprendente
es que Perú, en su etapa republicana, que la vemos aquí arriba, ha tenido diversos auges con tasas de crecimiento muy interesantes. El boom del guano, por ejemplo, fueron muchos años consecutivos creciendo al 3,4. Entonces, no es tan maravilloso como pensábamos, porque son 3,4. Esto, por cierto, lo ha calculado la Universidad del Pacífico con un gran historiador que mencionaremos más adelante. La República Aristocrática, que es el azúcar, sí creció mucho, 5,1. Después el auge de posguerra, minería y pesca, en el 43 al 76 crecemos un 5,3 anual. El auge neoliberal del 90 al 2014, que es el que tuvimos actualmente, hemos crecido un 5,4. Quiere decir, el Perú le ha ido muy bien en la última remontada o auge, que ya empieza a debilitarse en el 2014. En el caso de China, la República Popular, pues tuvo el problema de que empezó con Sun Yat-sen, ¿no? Como una república nacionalista. Recién en el 49, después de muchas guerras internas, se impone el Partido Comunista y empieza pues una serie de medidas que veremos que no son del todo un acierto económico. Por ejemplo, en la Gran Hambruna, que fue durante la primera etapa del periodo comunista, murieron 40 millones de chinos. Y finalmente, todo esto es histórico, ¿no? Es decir, y finalmente tenemos que en el 78 llega la reforma económica de Deng Xiaoping, China despega y se vuelve una potencia económica, comercial y tecnológica. Y el 2009, fíjense qué tardío, firman con nosotros. Entonces la pregunta es, ¿y a dónde vamos? Por cierto, esto es un cherry lo que voy a hacer. En El mundo es ancho y ajeno, la parte final de esta novela de mi padre dice, ¿a dónde? ¿A dónde? Está en todas las librerías. Entonces, igual ahora tenemos que decir, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos con una coyuntura adversa o una situación en donde la estructura va a cambiar? Y no sabemos muy a ciencia cierta cómo va a cambiar y qué tan favorable sea. Entonces tienes que crear tu propia estructura. ¿Quién será mi socio ideal? Yo apostaría por los chinos. Fíjense que en el fondo, si vemos aquí las tasas de crecimiento anual del 61 al 78, observaremos que en el caso de China, que es la que va en azul, las caídas son cada vez más cortas, y las crisis son cada vez más cortas, y en cambio las tasas de crecimiento son cada vez más altas. En cambio nuestra economía es mucho más estable, va en rojo, pero tenemos caídas bastante consecutivas, ¿no? Como que lo nuestro es en las montañas andinas y lo de ellos va a picos más y más altos. Y en el 79 al 2008 vienen las profundas crisis que lamentablemente afectaron al Perú. Por ejemplo, observan en rojo, ahí los años 80 es la crisis de las materias primas por el fin de la Guerra Fría, que hunde la economía con el pobre gobierno de Belaúnde, segundo gobierno, chupándose toda la desastrosa situación del comercio exterior peruano, ¿no? Entonces, ahí tenemos un menos 10,4, por ejemplo, pero no de mala fe, sino que no había nada que hacer, el mercado nos dio la espalda. Después tienen ahí, por ejemplo, los años 80 de Alan García, con pérdidas del 12,3 cuando la economía del mundo crecía un montón. Una vez Alan García me preguntó en Palacio, además que me invitó y todo, ¿qué opinas de mis gobiernos? Y le dije, mire, es sorprendente. Usted logró en su primer gobierno hundir al Perú cuando la economía del mundo crecía de forma espectacular. Y en su segundo gobierno, cuando el mundo entero se hundió, usted hizo crecer al Perú. Claro, no le dije usted caballo loco ni nada de eso, porque no falta de respeto al presidente. Pero lo que está claro es que el hombre logró en el segundo gobierno un milagro que ya nos hubiera gustado en el primero, ¿no? No tenía nada que ver, obviamente. Y aquí tenemos que la economía china ya se dispara a partir de los 90, como pueden observar en azul, con unas tasas alucinantes. Estás hablando de un país de 1.380 millones de habitantes que en este periodo logra 80 millones de ricos y casi 400 millones de clase media. Una barbaridad increíble, con más de 20 y tantas ciudades de más de 1 millón de habitantes, cuando antes de este periodo era prácticamente un país rural, ¿no? Entonces, realmente han hecho lo que muchos países han tardado 100 o 150 o 200 años. China lo ha hecho en un periodo muy muy corto con la liberalización económica de Deng Xiaoping. Y aquí tenemos por último nuestra situación de exportaciones, importaciones y saldo de balanza comercial peruano desde el 62, que es lo que hemos estudiado para China en comparación con nosotros,
hasta el 2009. Entonces observen ustedes que la línea más oscura son nuestras importaciones, la línea celeste clara son nuestras exportaciones y el saldo de balanza viene en verde. Y esta línea de acá, justo esta línea de acá, es para abajo negativo, déficit, y para arriba positivo, superávit. Entonces, ven que los picos de superávit ocurren cuando hay auges en el comercio exterior, cortos, pasajeros, en las materias primas, como fue el caso pues, de Odría, de Benavides, que invertían en obra pública felices. ¿Por qué? Porque sobraba plata, porque era la guerra de Camboya, la guerra de Vietnam, siempre tocaba una guerra que nos tiraba de las materias primas para arriba. Pero en cambio, a partir de acá, más o menos hacia el año 2000, ya todo el crecimiento es saneado. Y pase lo que pase, hemos estado creciendo en balanza comercial. De forma que fíjense, aquí se nos ha hundido el saldo, ¿verdad? Pero no es negativo, porque la negatividad está aquí. Quiere decir, seguimos teniendo un saldo positivo de balanza comercial. Estamos hablando de la comercial, que siempre es la mala para nosotros. Recuerden que después hay balanza de pagos que se compensa por las inversiones extranjeras directas de minería, por la balanza de servicios, por ejemplo, las transferencias de peruanos desde el exterior. Tenemos muchas fuentes de ingreso, el peruano se recursea muy bien. Pero lo que estaba claro es que no sabíamos vender. Y ahora, gracias aquí a los señores presentes y a su trabajo muy bien hecho, ya el peruano está aprendiendo a vender. Fíjense, los chilenos venden de todo, hasta nuestros productos diciendo que son de ellos. Yo siempre digo que el chileno es capaz de vender hasta su madre, que se vende de todo. Y que por ese lado es por lo que han prosperado, porque es un país muy pequeño, con muy pocos recursos, y es su talento y su proyección comercial internacional lo que ha salvado a Chile, ¿no? Que si no se lo pregunten a Saga, a Ripley y a tantas marcas que controlan nuestra distribución y son de origen chileno. Entonces, al final lo que tenemos es que nuestro tratado de libre comercio llegó en un momento en donde ya todos estábamos más o menos bien y ha venido a mejorar la situación con China. Y eso es bueno para los dos bandos, pero principalmente para nosotros. Primero, fíjense, la sustitución de comercio, recuerden que cuando se firma un tratado de libre comercio ocurren dos cosas. Una se llama el efecto de creación de comercio y la otra sustitución de comercio. Cuando yo voy a firmar un tratado digo, a ver, ¿qué ramas o sectores de actividad de mi economía van a perder con esto? Y a eso se le llama sustitución de comercio. ¿Y qué ramas de mi economía esto van a ganar? Porque no hay tratado neutro, siempre pues ese país sabrá hacer cosas mejor que las mías, etc. Y la complementariedad te llevará a que el país se beneficie igual, solo que cambiando de actividades. Por ejemplo, yo estuve en la Unión Europea, en España, cuando se incorporó a la Unión Europea, y la pesca tuvo que ser transformada y también los viñedos, arrancar mucho viñedo barato y sustituir las cepas o cultivar otra cosa. ¿Por qué? Porque ya había mucho vino en la Unión Europea, francés, italiano, etc. Entonces, fíjense que en el fondo a España le fue fenomenal con el ingreso en la Unión Europea, porque él supo planificar el impacto y tomar las políticas públicas adecuadas para que ese impacto socialmente, laboralmente, no fuera demasiado desastroso. Ahora ya han conseguido ser desastrosos a pulso ellos mismos. Pues ya no con la ayuda de la Unión Europea, porque ahora la economía española está pasando graves situaciones por inestabilidad política. Grandes inversiones en obra pública, que podemos hacer con los chinos, baratas, pero pocas y a plazos, es lo que estamos haciendo actualmente. La balanza comercial es favorable desde que hemos tenido el acuerdo con los chinos y la tasa de cobertura, ¿qué es la tasa de cobertura? Miren, señores, resulta que para ser país desarrollado no tienes que ser manufacturero. Eso sí que es un cuento chino. Es decir, Australia es país desarrollado y es primario exportador. Exporta minerales igual que nosotros y lana de oveja, que es de una vulgaridad matadora, no es nuestra lana buquenio. O por ejemplo, Nueva Zelanda exporta pulpa de pulpa de madera, madera y frutos. Y mucha ganadería, eso sí, Nueva Zelanda es el número 1 del mundo en lácteos, muy por encima de Holanda. Y vive con los reyes porque son 4 gatos y a repartir. Entonces, por último, tenemos el caso de Chile, que también, con muy pocos recursos, pero muy exportador, tiene tasa de cobertura. ¿A qué llamamos tasa de cobertura? A que ese porcentaje de las importaciones contra las exportaciones te dé siempre positivo a ti. Por ejemplo, tú digas, de mis exportaciones, el valor que yo exporto es el 101, 107, 110,
Entonces, si observamos, en el caso de China, su tasa de cobertura siempre ha sido amplísima. Y por el lado de sustitución de comercio, no le puede tener ningún miedo al Perú, pues porque el Perú es muy pequeñito. Fíjense, el Perú, para que ustedes me entiendan, no llega al medio punto porcentual del Producto Interno Bruto Mundial. No llegamos a medio punto. Quiere decir que por alguna desgracia desaparecemos del mapa, y bueno, lo notan por el mapa. Pero la economía no se ve tan afectada, a menos que hablemos del cobre y de las cuestiones mineras, ¿no? El zinc, etcétera. Ahí sí tenemos nuestro fuerte, pues que producimos mucho. Pero en casi todo lo demás somos un país pequeño, despoblado. Somos un país con una densidad en torno a, si no mal recuerdo, estamos en 20 y tantos habitantes por kilómetro cuadrado, y China está en 146. Quiere decir, China es que tú tienes a la gente, pero así, ¿no? Un montón de gente. Y nosotros, en cambio, pues somos poquitos. Entonces, al final, ¿qué tenemos? Que las economías de China, lo que tenemos que hacer es convencerlos a ellos de que les interese trabajar con nosotros. Miren aquí la línea azul, que es China, y la línea roja de Perú, 2009-2018, las tasas de crecimiento del PBI de cada país han sido buenísimas. En el caso de China, siempre en torno al 8, al 7, y en el caso de Perú, muy buenas también, y ahora hasta el 2018 que llegamos al 4, un poquito más oscilantes, ¿no? Ya en 2,5, 2,4, 3,3, a veces ajustamos, pero crecemos, y crecemos bien. Entonces somos buenos socios. ¿Por qué? Porque ninguno genera inestabilidad en el otro. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? En primer lugar, observen, el cuadrado de arriba a la izquierda les muestra el número de empresas que hay exportando a China desde el Perú, y como ven ha subido de 400 y pico a 526 en 2017. Y el número de productos, quiere decir la gama de productos que exportamos, también aumentó bastante, de 326 a 391. Pero fíjense la capacidad exportadora, la habilidad y la amplitud de gama del Tratado de Libre Comercio aplicado a China. Tenemos que en China, vendiéndole a Perú, tiene 13.000 cuando empieza el tratado, y llega a 19.800, casi 20.000, casi el 50% más de empresas que nos están vendiendo. Y por otro lado, China empieza con partidas arancelarias, variedades de productos, 4.300, y ya está en 4.700. Entonces, ¿qué tenemos? Que hay que aprender a venderle más a los chinos y tener más empresas en participación o trabajando en China, sin duda. Pero, ojo al dato, y aquí viene la buena noticia, compensando partidas de exportación e importación, Perú no ha perdido plata. Quiere decir, vendemos poco, pero vendemos. Y ganamos y tenemos un saldo positivo, como pueden observar aquí, de 2.800 millones a 2017, para los 20.000 millones en total de intercambio. Los crecimientos han sido exponenciales, está muy bien el tratado. Pero la preocupación sería, tenemos pocas empresas que venden pocos productos, debemos diversificarnos más. Y aquí ya acabamos la conferencia, la pregunta sería, ¿cómo nos vamos a diversificar? Observen, en las líneas rojas tenemos la tasa de cobertura, quiere decir eso que decíamos, cuánto exportas con respecto a cuánto importas de China. Y China está continuamente en 174, 169, 177, 156, una burrada. Quiere decir, por cada dólar que importa, casi exporta 2 o 1,5. Es bien alta la tasa de cobertura, le sobra plata, tiene un montón de reservas. Y nosotros no estamos tan mal tampoco. Miren en azul, nuestra tasa de cobertura, a ver si Perú, China. También nuestra tasa de cobertura es la roja, perdonen, y la azul es la de China. Entonces la roja, como ven, oscila más, con picos muy altos, porque depende de la cotización del mineral, que es la nuestra, es un poquito más inestable. Pero el resultado final es que podríamos ir diciendo que tenemos que llegar a un acuerdo de esos de plan quinquenal para venderle más cosas a los chinos. Y por otro lado, comprarle más cosas a los chinos. Totalmente de acuerdo con los ponentes respecto a que gran parte de las cosas que podemos comprar van a ser insumos para nuestro desarrollo. Por ejemplo, China actualmente en su plan quinquenal 13º está proponiendo potenciar al máximo las placas solares.
un tema en el cual ya son líderes tecnológicos. En el Perú, la pobreza está por encima de los 3.800 metros o en la selva baja inundable, en lo que se llamaba en quechua el Omagua, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que en esos puntos tan altos o en esos puntos tan aislados por el agua, no le podemos llevar electricidad. Entonces, ¿cómo va a tener potabilizadoras si no hay electricidad? ¿Cómo va a tener telecomunicaciones si no hay electricidad? Y una propuesta de desarrollo interesante sería mediante placas solares. Mediante placas solares sí podríamos dotar de la energía básica a estos lugares remotos, porque si no, de otra forma no es rentable. Y en cambio, con el apoyo chino podríamos electrificar todo el país en estas zonas aisladas e incorporarlas a la economía moderna. Por otro lado, fíjense que tenemos acá todos los objetivos de sus planes y dice cumplido, 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 e incluso cómo lo han superado. Se los dejo como archivo, ¿no? Entonces, dense cuenta que el primer plan fue un poco un desastre porque seguía el modelo de colectivización agraria soviética. Ahí vino la gran hambruna. En el segundo plan, el gran salto adelante, pues la verdad es que saltaron, pero parece que al vacío, porque no fue muy bien. Pero en cambio, a partir del tercer al quinto plan, ya se crece mucho. Y es falso que en tiempos del gran timonel no creciera, porque al final sí se creció casi 4 veces el Producto Bruto Interno, al final sí. ¿Pero por qué? Porque ya la planificación pasó a ser indicativa, como vemos en el sexto al octavo plan, y se proponen objetivos obligatorios y otros orientativos y se permite más la creatividad del gestor. Y finalmente, cuando llega ya del noveno al 12º plan, el socialismo de mercado da una mayor libertad a la iniciativa privada, se crean las grandes corporaciones mixtas y China triunfa. Entonces, esta situación nos lleva a estudiar el 13º plan, que es el que tenemos aquí, con todos los objetivos planteados y que va a vencer muy pronto, vence el 2020, a finales del 2020. Entonces, ¿qué podemos hacer para colocarnos en esos objetivos o prever los próximos? El del plan quinquenal 14º. Y ahí tenemos muchos problemas para seguir creciendo por parte de China a igual ritmo. ¿Por qué? Porque ya es un gran país, una economía enorme. Entonces tú no puedes decir que la segunda economía del mundo, ya a punto de ser la primera, pueda seguir creciendo a tasas del 10 o del 11%, porque eso ni mandrá que el mago, porque ya eres una economía con muchísimas viviendas, con muchísimas trenes de alta velocidad, con muchísimos celulares. Entonces, ¿qué le vendes? ¿No? Cuando no había nada, era muy fácil crecer a tasas del 10, del 12, del 14, pero ahora que van a tener de todo, ¿qué? Entonces ya empieza a haber cosas como excesos o excedentes de acero, excedentes productivos que les llevan a decir, voy a cerrar fábricas, acerías. En China se van a cerrar acerías por primera vez en la historia, porque siempre todo lo han magnificado y lo que no podían vender internamente, utilizarlo exportado. Pero han llegado a la conclusión de que ya no se puede. Entonces van a reducir las fábricas de acero, por ejemplo, y las pocas que se queden, el objetivo es que tengan una capacidad instalada, utilizada del 80%. En la actualidad la tienen al 60%. Y eso que están haciendo más trenes de alta velocidad que toda la Unión Europea, Japón y Estados Unidos juntos. Pero claro, llega un momento en que creces y ya cuando hay todo, pues ya es muy difícil colocarlo. Y por eso la opción final, y aquí acabamos, es que compren continentes enteros o países enteros los chinos, como ya lo están haciendo, como vemos aquí en esa animación de arriba, en donde ven a la izquierda que China está invirtiendo 165.000 millones en África frente a cifras muy inferiores, ¿no? Que sería, a ver, déjenme ver, de más o menos, es que estoy sin lentes, pero ahí tienen Rusia que mete 4.000 millones de dólares, Estados Unidos que mete como 20.000, y China mete en el mismo periodo en inversión en toda África 165.000 millones. Entonces, esa bonanza de China que le lleva a tener excedentes de reservas de dólares, lo está gestionando muy bien a través de su propio Banco Mundial, que ha creado que es su Banco de Cooperación Económica, y su propio Fondo Monetario Internacional, y con toda esa enorme cantidad de reservas está invirtiendo esos dólares que no puede utilizar en comprar productos norteamericanos, porque Estados Unidos tiene el defecto de que los imprime como si fuera aquello lechuga para la ensalada, ¿no? Esos billetes verdes, y exporta inflación porque no tiene mucha productividad.
Conclusión, aquí tienen el metro de Etiopía, arriba a la derecha, obra china, abajo el puente de Maputo, que les comenté en Mozambique, miren qué belleza, enorme, larguísimo. La tecnología china está arrasando en muchos países del mundo, y aquí lo que está invirtiendo en proyectos de obra pública y de tecnología en cada país de Latinoamérica. Observen que en el caso de Perú estamos bastante bien, porque hemos pasado del 2001-2009, 3.071 millones de dólares, a este periodo 2010-2016, en que invertirían 12.000 millones de dólares. Pero fíjense que Brasil pasó de 573 a 39.000 millones de dólares. Quiere decir que Brasil no es tonto y ha visto en las inversiones chinas una gran solución a sus problemas de crecimiento, ¿no? Y son pocos los países que están aprovechando. Entonces, por nuestro lado, deberíamos aprovechar esas inversiones chinas. ¿Para qué? Para hacer proyectos propios. Aquí ya tienen la bibliografía en que me he basado. Y solamente decirles como conclusión, ¿qué son proyectos propios? No son proyectos inútiles o proyectos a medida de grupos de interés, sino cosas realmente útiles para el país. Por ejemplo, el tren que debe vertebrar la costa debe ir desde Trujillo hasta Ica y vertebrar toda Lima, y todo el entorno económico de la prosperidad del norte con la prosperidad del sur. Entonces, estos que hablan de que solo va a unir Lima con Ica o que no va a llegar ni a Chimbote, bueno, es perder tiempo. Sí, China nos puede financiar eso a largo plazo y en condiciones muy favorables, incluso puede hacer barter, como está haciendo en muchos países africanos. Quiere decir, te pagaré con cobre, te pagaré con estaño, con zinc. Entonces es cuestión de llegar a acuerdos con China. Después, número 2, en vez de hacer un tren, como nos propuso la misma China, pensando que Bolivia podía pagar parte, Bolivia nunca paga nada. Entonces, y nosotros hicimos la carretera transoceánica allá abajo, ¿no? Ahí bien perdida, por debajo de Madre de Dios, pensando que los bolivianos iban a utilizar algo, pero no llevan ni las llamas por la carretera. Entonces, tenemos un nivel de utilización bajísimo, y lo conveniente sería proponerles un tren, desde mi punto de vista, que uniera Lima con Huancayo y con Pucallpa, y llegar a la frontera de Brasil por Acre y Rondônia, que es donde más carne hay en toda Latinoamérica. Porque nosotros nos quejamos del precio de la carne y resulta que Acre y Rondônia habían sido nuestras. Y le donamos todo eso, el 33% de nuestro territorio, en el Tratado Vivanco-Pareja, ¿no? Con Leguía, sin pegar un tiro, y por eso ni nos enteramos. La gente siempre dice, ¡agarramos Chile, qué horror! Y perdimos el 17% del territorio. Y con Leguía regalamos el 33%. Entonces, ese 33% que tienen ahora los brasileños, nos debería convenir comunicarlo a través de un buen ferrocarril de alta velocidad de estos chinos excelentes que también ayudan al transporte. Y podríamos hablar de muchos proyectos, como ya han ido hablando los otros ponentes. Solo concluir diciéndoles, la inteligencia para los negocios, la business intelligence, es adaptabilidad, es making decision models, modelos de toma de decisión, plus data, más datos. Entonces, ustedes, como gente de la Católica, y más si llegan a ser gente de centro, van a ser pumas. Que pase lo que pase, sabrán salir adelante. Porque con inteligencia, la información adecuada y donde gentes, se puede conquistar hasta la propia China. Muchas gracias a todos.